Noticias del mundo, actualidad y tendencias, política y enfrentamiento, periodismo y controversia. Bienvenido a tu canal Mundo al Día. ¿Qué viene después del despliegue marítimo de las fuerzas navales y aéreas de los Estados Unidos en el Caribe, que ha dejado 4 embarcaciones hundidas y al menos 17 muertos? El ataque a los carteles de la droga pasaría a otra etapa. Sí, ahora el ataque se sumaría a los narcos que llevan por tierra los estupefacientes a la Unión Americana. Lo dijo el presidente Trump. But Venezuela has been very dangerous with drugs and with other things, and they've been very, very dangerous. So we'll see what happens with Venezuela. Antes de participar en una reunión extraordinaria con todos los generales y almirantes de las fuerzas militares, así lo dijo el presidente de los Estados Unidos. Trump también dijo que todo el que envenene con droga a la Unión Americana será borrado. And now we'll look at cartels. We're going to look very seriously at cartels coming by land. Mientras tanto, en Venezuela, el jefe del régimen recibió un doctorado honoris causa en materia de seguridad, otorgado por una universidad militar creada por el mismo régimen en la era de Hugo Chávez. Túnica negra, medalla, boina roja, al mejor estilo de Chávez, Maduro volvió a jurar por su vida que Venezuela no será patio trasero de ningún imperio. Pero Nicolás no se debe jurar en vano. Con mi vida y con la vida de todo un país que jamás seremos patio trasero, colonia ni esclavo de ningún imperio supremacista. Y al lado de Venezuela, en Colombia, sigue aumentando la lista de funcionarios a los que Estados Unidos le retiró su visa americana luego de que el presidente Petro, con megáfono en mano, en Washington, pidiera a los soldados desobedecer las órdenes de Trump. Desobedezcan la orden de Trump. Y aquí le tengo el listado de los funcionarios de Colombia que se quedaron sin visas. Es más, acá tengo las visas. Gustavo Petro, presidente de Colombia, sin visa. Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, sin visa. Germán Ávila, ministro de Hacienda y Crédito, sin visa. Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, el DAPRE, sin visa. Juan Carlos Florián, el ministro de Igualdad, sin visa. Y la lista de funcionarios del gobierno Petro pues sigue aumentando, de todos aquellos que decidieron cancelar o renunciar a su visa. Y quienes dijeron no más a su visa, está la canciller Yolanda Villavicencio, que canceló su visa. Cielo Rusinque, la superintendente de Industria y Comercio, también renunció a su visa. Augusto Campo, secretario jurídico de la presidencia, también renunció a su visa. En resumen, pasamos de ser el gobierno de los nadie al gobierno de los sin visa. Mientras Nicolás Maduro se enfunda en una boina roja al estilo Chávez, una túnica negra ceremonial y recibe un doctorado honoris causa en materia de seguridad por parte de una universidad militar bolivariana, al otro lado del Caribe, Trump le ha lanzado una advertencia y dice que está evaluando atacar a los carteles de la droga que vienen por tierra desde Venezuela hasta Estados Unidos. Estas declaraciones se dan en medio de un despliegue naval y aéreo sin precedentes de las fuerzas estadounidenses en la región. Esto como parte de una operación antidrogas que apunta directamente al llamado Cartel de los Soles. Vamos a abrir el debate en ángulo. Venezuela ha sido muy peligrosa con las drogas y con otras cosas. Y han sido muy peligrosos, así que veremos qué pasa con Venezuela. Nosotros teníamos muchas drogas que entraban por mar. Las llamamos drogas marítimas. Es solo un término sencillo. No tenemos barcos en el mar. No hay barcos pesqueros, no hay nada. Así que hemos interceptado varios barcos, probablemente lo has visto. Y desde que lo hicimos no teníamos absolutamente ninguna droga entrando a nuestro país por mar, porque se dejó. Y ahora nos ocuparemos de los cárteles. Vamos a ocuparnos muy seriamente de los cárteles que vienen por tierra. Vamos inmediatamente a dar la bienvenida a quienes integran el panel el día de hoy en Estados Unidos. Para mí es un gusto saludar al coronel Eric Rojo, oficial retirado del Ejército de los Estados Unidos, analista político militar, ex asesor en temas de defensa, con décadas de experiencia en estrategia y operaciones internacionales. El coronel Rojo nos va a ayudar un poco a entender el alcance militar, las implicaciones tácticas de lo que tiene hasta el momento el despliegue estadounidense en el Caribe, así también como la capacidad de respuesta que tendría el régimen venezolano ante una eventual confrontación. Esa amenaza de la que habla Nicolás Maduro. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa Ángulo. Voy a darle la bienvenida a Guillermo Pacheco. Él es director de Asuntos Internacionales del Security College USA, con una sólida trayectoria en análisis diplomático, en relaciones internacionales también. Nos va a ofrecer una visión global
también sobre cómo esta tensión afecta a Venezuela. ¿Qué papel podrían también jugar los organismos multilaterales en la búsqueda de soluciones ante lo que Estados Unidos está llamando esta lucha contra el narcotráfico? Y que ha mencionado además como líder del cartel de los soles a Nicolás Maduro. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Es siempre un placer compartir con ustedes. Gracias. Voy a empezar con el señor Rojo. La primera pregunta, declaraciones del presidente Donald Trump ayer diciendo que se está pensando incluso atacar a quienes entren o intenten entrar a Estados Unidos por tierra desde Venezuela. Sigue ampliándose el margen de esta lucha antidrogas que ya lo dijo Estados Unidos, vamos a emprender, y donde señala a Nicolás Maduro como el cabecilla del cartel de los soles. Mira, en primer lugar, geográficamente es imposible que los carteles de Colombia, de Venezuela, el cartel del Sol, entren directamente por tierra a Estados Unidos. La única forma que lo pueden hacer es o llegar con sus embarcaciones a las playas de Estados Unidos o cruzar con México. Por lo tanto, dentro de ese concepto, Venezuela está fuera de la ecuación. Hoy salió en las noticias que Estados Unidos dio un golpe muy fuerte dentro de territorio americano a uno de los carteles mexicanos, capturando armas, dinero y droga. Ahí es donde están las operaciones de tierra. Y si se llegan a hacer fuera de territorio americano, siempre van a ser en coordinación con el gobierno nacional de donde se llevase la operación. No va a ser algo unilateral. Ahora, voy a darle la palabra inmediatamente a Guillermo Pacheco. Guillermo, ¿cómo se puede hablar? Ya lo ha explicado aquí Eric Rojo. Ciertamente, cuando ayer escuchábamos al presidente Trump decir, ya vamos a ver lo que pasa en Venezuela, ya ha hecho una explicación. Se ataca cuando está en territorio norteamericano, carteles mexicanos, carteles que tienen que ver con Venezuela, como también lo ha mencionado Donald Trump. ¿Cómo podría llevarse a cabo operaciones? Para haberlo dicho, el presidente Trump tiene información de que están cerca de dar con algún objetivo de estos carteles que inundan de droga, como lo ha dicho el mandatario, a los Estados Unidos. Sí, mira, yo pienso que evidentemente la información de inteligencia que se tiene es suficiente como para poder hacer esos ataques que se han hecho en el mar y para hablar del plan de entrar por tierra. Evidentemente, como lo acaba de mencionar mi colega, debería de hacerlo con autorización y en coordinación con el gobierno del país. Pero es evidentemente que con Venezuela y menos ahora con el vecino que es Colombia se podría hacer eso. Yo pienso que serían ataques muy específicos en lugares donde puedan ellos hacerlo como lo han hecho en el mar, en un mar internacionalmente abierto y que pueda ofrecerles a ellos la oportunidad de demostrar que sí hay carteles de droga, por este caso en Venezuela. Vamos a ver inmediatamente lo que ha dicho Nicolás Maduro, cuáles han sido las reacciones primeras después de escuchar al presidente Trump, y volvemos a comentar. Que hoy la opción no es entre patria o muerte, es entre independencia y colonia, entre esclavitud y pueblos libres. Y les puedo asegurar, con mi vida y con la vida de todo un país, que jamás seremos patio trasero, colonia ni esclavo de ningún imperio supremacista. Ni hoy, ni mañana, ni nunca esclavo ni colonia de nadie. Eric Rojo, ¿qué decir sobre estas declaraciones de Maduro? Y también voy a preguntarle, lo decía, mientras recibió un doctorado en seguridad,
las implicaciones también, me imagino, simbólicas que quiere dar cuando es acusado Maduro directamente de liderar una red de narcotráfico. Como hemos comentado con anterioridad, Maduro es un dictador, no tiene una capacidad legítima de estar en gobierno, está ahí a la fuerza porque el pueblo venezolano no ha podido o ha tenido la suficiente voluntad para deshacerse de él. Mientras tanto, él sigue con posturas ridículas, con discursos copiados de otros, postulándose, pretendiendo ser patriota, protegiendo sus intereses, pero realmente habla mucho sin decir nada. Es muy claro lo que comentamos anteriormente. Sí, la flota americana está cerca de las aguas territoriales de Venezuela. Está la invitación a que alguien dentro de Venezuela tome a Maduro y lo ponga en un helicóptero y lo entregue a la flota americana o lo saque del país. Pero no hay ninguna opción ni legal ni extraterritorialmente necesaria para llevar un ataque a Maduro. Pero como buen dictador, él está pretendiendo ser patriota, esperando que algo suceda que nunca va a suceder, a menos que él lo provoque. A menos que él lo provoque. Guillermo Pacheco, me quedo con esa intervención de Eric Rojo, quiere quedarse como El Salvador, como un héroe. Algo que argumentar al respecto y también preguntarle cómo se percibe el contraste entre este reconocimiento académico, este honoris causa a Maduro, y las acusaciones criminales que cada vez se suman en su contra. Sí, mira, es evidente que su narrativa es una narrativa que él ya siente más inseguridad de la seguridad que tenía antes. El hecho de que los Estados Unidos pongan la flota que tiene, lo mencione y diga Trump lo que diga del plan de entrar por tierra no es, y de acuerdo con Eric, no es que lo vayan a hacer, porque es un plan que no cuenta ahorita con la estrategia suficiente como para poderlo hacer, pero es poner a Maduro justamente en lo que él evidencia con este discurso, un discurso populista, un discurso que no tiene base, y sobre todo el hecho que le estén dando un doctorado honoris causa es de causar risa. Como lo dijo Eric, estamos frente a un dictador, estamos frente a alguien que lo que está tratando de hacer es de mandar mensajes y de tratar de legitimarse frente a un pueblo que cada vez está menos con él, y cuando se dice que tiene 4.5 millones de guerreros, me gustaría poder saber qué es verdad, pero me parece que los venezolanos están poco a poco alejándose de él. Voy a integrar a esta hora aquí en el panel, darle la bienvenida a Guillermo Cueto. Él es oficial de Seguridad Nacional Ejecutiva en retiro del gobierno de Estados Unidos, también especialista en contraterrorismo, contrainteligencia, guerra asimétrica, geopolítica. Su mirada experta nos va a permitir también analizar un poco el vínculo entre el narcotráfico, el poder político que todavía está usurpando Maduro en Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, señor Cueto. Con muchísimo gusto, gusto estar con ustedes y poder contribuir, con mucho gusto. Gracias. Y la primera pregunta que quiero hacerle, como para ya después empatarnos en lo que estamos analizando aquí en el panel. Las señales geopolíticas que hasta el momento se han dejado ver, enviando por parte de Estados Unidos al considerar ir de frente a esta guerra para atacar carteles en territorio venezolano. ¿Cómo ha visto usted toda esta operación en los días que se ha mantenido? Yo lo veo como una operación bien planificada, la veo como una operación gradual, incremental, y que tiene en desarrollo, o que ya ha puesto en desarrollo medidas operativas, pero que hay una serie de opciones y escenarios de contingencia que todavía faltan. Y eso va a depender mucho de, como tú decías, de la geopolítica, pero no solamente de la geopolítica interna dentro de lo que es las relaciones bilaterales de Estados Unidos, Venezuela y la geopolítica regional, vamos a decir, sino también de geopolítica exógena, o sea, geopolítica de lo que está ocurriendo
en Ucrania, lo que está pasando Trump vis-a-vis a Putin, las incursiones en contra de Polonia por parte y otros países por parte de los aviones y de los drones rusos, la flota fantasma que tiene Rusia en el mar Báltico, de un barco especializado para romper las conexiones celulares con la NATO, etc. O sea, esas son las dos perspectivas y el contexto de las dos connotaciones geopolíticas que yo veo. Una cercana y la otra exógena, que es extracontinental. Señor Cueto, también las expresiones del presidente Trump, ya van a ver lo que pasa en Venezuela. A veces lo dice así, cuando se le menciona, en una primera ocasión incluso se hablaba, van ustedes a intervenir Venezuela, le preguntaba o le consultaba a un periodista y él siempre responde como van a ver, o sea, como algo que está por venir. Pero lo que sí dijo ayer es que se van a ocupar muy seriamente de estos carteles que vienen por tierra y que están en los Estados Unidos. Sí, correcto. De nuevo, dentro del contexto de gradualismo y de extensión ascendente en las operaciones, hemos visto que se han tomado una serie de medidas ya. Lo que viene posiblemente es, cuando se habla de logística terrestre, es los lugares específicos donde hay concentraciones bien de drogas, bien de elementos de logística terrestre, por ejemplo, entre Venezuela y Colombia, porque el cartel de los soles está trabajando obviamente conjuntamente con el Tren de Aragua. El Tren de Aragua es como la plataforma logística que hay con Venezuela y con otros países, o sea, con el cartel de Sinaloa, etc. Y contra los Estados Unidos. Todo está dirigido en contra de los Estados Unidos y en contra del hemisferio en sí. Así que esa es la próxima etapa que yo veo que es cinética. Eso no se hace sin poder, o sea, tiene que ser romperla cinéticamente, o sea, de medidas agresivas, que no tiene que ser con tropas en sí, sino que puede ser con la capacidad ecléctica y muy variada que nosotros tenemos, nosotros siendo los Estados Unidos, desde el aire, desde el mar, inclusive proyectiles que pueden llegar ahí desde los barcos que están frente a las costas de Venezuela. Pero eso es un blanco que él lo mencionó de la logística terrestre. Eso yo veo que es el próximo paso y para eso yo creo que se necesita operaciones cinéticas, a no ser que hubieran fuerzas especiales, no necesariamente de los Estados Unidos, pero de X procedencia o de X génesis que pudiese llevar a cabo la destrucción de esos centros logísticos. ¿Algo que acotar a lo que ha dicho Guillermo Cueto? Eric Rojo, le doy la palabra. Mira, estoy de acuerdo con lo que dijo Guillermo. Creo que todos estamos viendo esta situación desde la misma perspectiva, que la acción del presidente Trump es proteger a Estados Unidos de los traficantes de drogas. Espero que lo que mencioné hace un rato, donde hubo una buena redada en una base de uno de los carteles mexicanos, haya confiscado dinero, porque es algo de lo cual no hablamos mucho. El tráfico de drogas es un negocio. Y si podemos impedir no solamente el avance de la droga, pero capturar los millones y millones de dólares que salen de Estados Unidos para seguir enriqueciendo a los carteles, ahí es donde se va a acabar el negocio. Entonces, tiene que ser una estrategia doble, donde se detenga el tráfico, pero al mismo tiempo se seque la fuente de dinero. Hubo una declaración en los últimos 2 días de uno de los líderes del cartel Nueva Generación, que dijo que las operaciones en la frontera de México les está haciendo daño. Eso es lo más importante.
Guillermo Pacheco, me falta usted también. Y hablando sobre las operaciones que se podrían dar con respecto a cómo se podría profundizar esto, Estados Unidos, hablando de esta incursión de los carteles que llegan a Estados Unidos por tierra, los que están vinculados ya a estos grupos criminales que hemos mencionado. Paralelamente también hablar sobre la capacidad de respuesta que podría tener Nicolás Maduro, ya que en más de una ocasión ha hablado de nos quieren atacar. Bueno, él mantiene su discurso y más adelante vamos a citar también lo de la conmoción, el estado de conmoción externa que está dando ya pasos para que sea aprobado. Mira, yo pienso que primero lo que tenemos que definir es una cosa. Trump tiene razón en que la inacción no es una opción. Ya en el momento en el que él ha iniciado esto, ya no es una opción. Tenemos otra opción. La respuesta militar de Venezuela no tiene ninguna opción. Valga la redundancia, no tiene ninguna opción contra lo que pudiera hacer en algún momento Estados Unidos. Yo pienso que este objetivo de la narrativa que el presidente Donald Trump hace es justamente para poner a Maduro en esas evidencias que él hace. Recordemos que no solo es la conmoción interna. Según el decreto, hoy empezó la Navidad en Venezuela. Si tú te das cuenta, cuando vemos cómo se van uniendo algunas cosas, es evidente cómo Maduro quiere quitar la atención un poco o mucho de la gente sobre el tema que tiene encima con Estados Unidos y en el tema de la reacción misma de Venezuela. Yo pienso que el objetivo, si es combatir el narcotráfico, es cómo se puede hacer con operaciones quirúrgicas. Eso sí le haría mucho daño a Maduro porque eso lo pondría en evidencia, y es evidente que con la inteligencia que tiene los Estados Unidos, con la capacidad que tiene los Estados Unidos y esta narrativa que mantiene el presidente Donald Trump, Venezuela y específicamente Maduro cada vez están viendo más cerca una acción que se pone paralelamente con los 50 millones que ofrecieron, y como dijo Erika al principio, esos 50 millones pueden hacer que alguien meta a Maduro en un helicóptero y lo lleve a algún país vecino. ¿Usted todavía cree eso, señor Cueto, Guillermo Cueto, que esos 50 millones que han ofertado por Nicolás Maduro haga que su entorno en algún momento flanquee y entregue para tener esa recompensa? ¿Cómo lo ve usted? Después de escuchar también a Trump cuando dice que Venezuela es muy peligrosa, refiriéndose a la droga, a otras cosas. Vamos a ver qué pasa con Venezuela. Y esto lo dijo justamente después de ir a una reunión inhabitual con toda la cúpula de las Fuerzas Armadas en las afueras de Washington. ¿Qué tan posible es que se dé en un futuro el hecho de la entrega de Maduro por esos 50 millones que ofrece Estados Unidos? Primero hay que estar claro de que no es que sea una amenaza contra los Estados Unidos y el hemisferio. Maduro ha invadido a los Estados Unidos y ha causado 400.000 por lo menos víctimas a través de la importación de los Estados Unidos del fentanil a través de la frontera y de la integración de distintos cárteles, como decíamos anteriormente, el cartel de los soles, obviamente el Tren de Aragua, y la conjunción que tienen con los carteles de México. Yo creo que el daño, la agresión física a los Estados Unidos contra la integridad territorial de los Estados Unidos ya ha ocurrido. O sea, ha sido una acción asimétrica de guerra. La guerra tiene distintas modalidades y eso ha sido una guerra asimétrica contra los Estados Unidos que ha matado 400.000 personas. Eso es un hecho. Ahora, la cuestión en cuanto a las operaciones quirúrgicas, y yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que hay un ángulo que tenemos que dirigirnos hacia ese contexto, y es las fracturas que hay dentro del régimen. O sea, básicamente dentro de la FARC y del SEBIN. Y yo tengo la plena seguridad, aunque no lo estoy diciendo oficialmente, ni porque tenga 100% de certeza, pero basado en la experiencia de uno y las acciones encubiertas que se hacen
para penetrar las distintas esferas al más alto nivel, nivel intermedio y niveles bajos de cualquier gobierno y sobre todo en un régimen que no es gobierno legítimo, es un régimen y un cartel de narcotráfico y de terrorismo. Estoy seguro de que han habido penetraciones, ha habido reclutamientos, hay facciones y divisiones entre ellos mismos. Y yo creo que esto de los 50 millones, aparte de ser una medida de imagen y de retórica, es una medida también de incentivo que puede mover a individuos de X nivel de mando que puedan estar incentivados por a cobrar ese tipo de recompensa. Pero tendría que ser coordinado esto para poder capturar, entre comillas, a Maduro, lo cual se puede hacer porque hay anillos de seguridad que tienen el acceso directo a él, y eso serían el anillo o la fuerza de protección, en este caso, que lo podrían aislar, poner un punto X y, como se mencionaba anteriormente, hacer una extracción de distintas modalidades. No vamos a entrar en eso sin necesidad de tener boots on the ground de los Estados Unidos, presencia de Estados Unidos dentro de Venezuela. Se puede hacer de una manera que se pueda, igual que con Noriega, que se entregó a la DEA, ni siquiera a las Fuerzas Armadas, al general Cisneros, yo estuve ahí, sino se entregó a la DEA, y la DEA fue la que le puso la esposa a Maduro, y ahí ya, a Noriega, y ahí fue, correcto, ya fue la extracción de Noriega y el enjuiciamiento de Noriega. Señor Cueto, antes de irme a la pausa comercial, muy brevemente, según lo que le escucho en esta intervención, entonces, usted dice, cualquier mando medio de cualquier nivel quizás podría en este caso entregar a Maduro, pero a mí siempre me asalta la inquietud cuando veo en esta ocasión, cuando le dieron este premio honoris causa, este certificado honoris causa a Maduro en esta Universidad Militar Bolivariana, y los veo tan aliados a él, tan convencidos. Eso es lo que yo veo. También dicen que hay todo un círculo que está vigilando a cada uno de estos mandos por si acaso uno se pueda desviar del camino que ha sido trazado por el régimen de Maduro. ¿Usted cree que se podría dar? Sí, mira, no hay integridad absoluta en la protección física de ningún mandatario en el mundo. Lo vimos en el atentado del asesinato contra el presidente Trump en 2 ocasiones, lo hemos visto en otras ocasiones en otros países, etc. La integridad física contra una persona no es absoluta. O sea, yendo a un nivel un poco más bajo, es muy posible y es probable de que haya mandos a cierto nivel y elementos a cierto nivel que puedan llevar a cabo este tipo de operación que yo me refiero. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Esto es Ángulo. Volvemos enseguida con más de mi panel aquí de debate. Lo dicho antes de irnos al corte comercial, el hecho de que Maduro haya activado la posibilidad de un estado de conmoción externa en Venezuela, ha firmado ya en las últimas horas un decreto que le otorgaría poderes extraordinarios en caso de agresión externa. Caracas denuncia una amenaza directa, lo ha hecho en varias ocasiones tras este despliegue de buques de submarinos estadounidenses también en aguas caribeñas. Hoy arrancó, ha dicho Maduro, el proceso de consulta del decreto constitucional del estado de excepción para decretar un estado de conmoción exterior de acuerdo a la Constitución, proteger así a nuestro pueblo, nuestra paz y nuestra estabilidad. Lo ha dicho Nicolás Maduro. Voy a seguir con el diálogo. Enseguida le doy la palabra a Eric Rojo. Voy a empezar con usted. Después le doy la palabra al señor Cueto y al señor también Pacheco. Maduro con un poder total en Venezuela. ¿Cómo lo ve usted esto del estado de conmoción externa que ha firmado? Un documento que aún no ha sido publicado, por lo que se desconoce qué realmente tiene este contenido. Mira, diga lo que diga, él tiene poder absoluto. Nadie le dice qué no hacer, hace lo que quiere. Entonces, volvemos, es show.
ese ridículo honoris causa a alguien que es casi analfabeto y muy ignorante, pero sabe mantener el poder, lo aprendió bien de Chávez. Es sencillamente un show para su público, para aquellos que creen en él. Y claro, está rodeado de gente muy bien pagada, sus generales, sus coroneles, la Guardia Nacional, todo lo que lo rodean y espían en sí mismos, han creado un estado de total inestabilidad, de falta de confianza, a pesar de lo que él dice. Pero en algún momento tiene que haber una fractura en esas filas, alguien que va a ver la oportunidad de ganarse $50 millones y eventualmente va a suceder. Se comentaba el evento de Noriega en Panamá, pero Noriega, además de enseñarle el machete a presidente Bush, cometió el error de asesinar a un oficial americano. Eso fue la provocación necesaria para que hubiese una intervención militar. Y sí, como Noriega también era traficante de drogas, no se toma como un prisionero de guerra, sino sencillamente como un criminal común. Y si llega Maduro a caer en manos de Estados Unidos, va a ser lo mismo, va a ser la DEA y no las Fuerzas Armadas quien le pongan las esposas y lo lleven a la cárcel. Señor Cueto, el decreto de conmoción exterior declarado por Maduro, ¿qué implicaciones, además que las que ya tiene, como yo le decía hace un momento, poder total, y Eric Rojo lo decía enfáticamente, pero si ya hace lo que quiere, ¿qué más podría pasar esto cuando se habla ya de una conmoción externa y de una amenaza grave para su país, para la paz también, como lo ha dicho, y vende ese discurso a los venezolanos? Claro, esa es una retórica normal. Él tiene que tratar de, primero que nada, proyectar algo que no es real, que es lo que decía él, que no hay control total. Pero sin embargo, nosotros sí tenemos ese elemento en nuestros planes estratégicos, porque de la misma manera que se tienen planes estratégicos y contingencia para la primera fase, que sería la eliminación a través de la fractura que se mencionaba y que mencionamos anteriormente dentro de la FAM y dentro de del SEBIN. Hay que tener en cuenta también que eso es un mando central, vamos a decir, ubicado en Caracas, pero que es a nivel nacional. Entonces, al mismo tiempo que se hace la acción o la operación de cualquier módulo que se utilice en Caracas, y esto probablemente es parte de la cronología que se va atendiendo, pero es que hay necesidad desde un punto de vista estratégico de tener la seguridad que los distintos mandos, una vez que se dé una excisión de Maduro y de otros componentes al más alto nivel en Caracas, los otros comandos a través de la nación, o sea, el territorio venezolano, no entren en un estado de insurrección o de subversión, sino que se atengan a los mandatos o a los mandos en ese momento nuevos que vienen de Caracas. Cosa de que el territorio nacional de Venezuela no se nos convierta como nos pasó erróneamente en Irak y en Afganistán, sobre todo en el caso de Irak, que se hizo una acción muy efectiva en contra de Saddam Hussein, pero cometimos el error reconocido por todos los analistas, estrategas hoy en día y en retrospectiva, de que se disolvió el ejército de Irak y se disolvió la policía de Irak. ¿Qué pasó? Que hubo un vacío de poder, vacío de orden público, y tuvimos que nosotros, con boots on the ground, presencia nuestra, estabilizar, entre comillas, el país, mantener la estabilidad y el control político y militar y sociológico de todo el país, que nos tomó decenas de miles de vidas y de víctimas, y que nos tomó tanto cantidad de años de salir de ahí, igual que en Afganistán. Así que eso no puede pasar en Venezuela, por lo tanto, la irradiación de la fractura del comando central, o sea, de la figura de Maduro con unos cuantos de la cúpula superior, tiene que tener ramificaciones. Al caer él y la cúpula, tienen los otros comandos que obedecer a un orden, a una posición de
de imponer y de ejecutar orden público a través de las Fuerzas Armadas y a través de la policía. Bastante didáctica la explicación de Guillermo Cueto. Guillermo Pacheco, cierro con usted a propósito del estado de conmoción externo que ha avanzado un paso en esta firma. ¿Cuáles serían esa nueva arrogancia que tiene con respecto a su gobierno, que es ilegítimo? Mira, como tú muy bien lo dijiste, Guillermo Cueto lo presenta de una manera muy explícita. Pero creo que es evidente el poder total que tiene Maduro. Hay que entender una cosa en este tema del poder total. No tenemos que olvidar la implicación de la inteligencia cubana. El problema y lo quirúrgico que se tiene que hacer de poder con esta recompensa de 50 millones es saber que la infiltración que tiene los mandos militares en Venezuela, policiales y militares, es por medio de la inteligencia cubana. Y casos donde ni siquiera se sabe que son de la inteligencia cubana, pero tienen una infiltración en todos los mantos. Entonces, tiene que ser demasiado quirúrgico. Y un segundo tema que yo quisiera abordar en este caso de la conmoción es porque él sabe que tiene que generar esto dentro de la población, porque él está solo en América Latina, en las Américas, en los organismos internacionales. Él quedó solo, y lo pudimos ver ahora en Naciones Unidas, donde muchos de los discursos de los supuestamente amigos, quitando obviamente su vecino presidente Petro, todos los demás, México y Brasil, tuvieron ya un alejamiento diplomático, político-diplomático. Entonces me parece que este proceso de llevar más poder, que no es más de lo que pueda tener, nos lleva a pensar que él está sí tomando medidas cautelares, además de las que hace 3 o 4 semanas envió la carta al presidente Donald Trump. ¿Por qué? Porque él quiere quitar de en medio al secretario de Estado Marco Rubio. Él lo quiere hacer directamente a través de Rendell, el enviado especial para Venezuela, porque sabe que con Marco Rubio él no tiene ningún espacio por la declaración que ha hecho el secretario de Estado. Vamos aquí a un pequeño corte comercial, enseguida regresamos con las conclusiones. Esto es Ángulo. Seguimos en Ángulo y a tiempo de las conclusiones. Trump ha asegurado que el gobierno de Estados Unidos está estudiando atacar a cárteles de drogas venezolanos que llegan a los Estados Unidos. Esto después de que el ejército norteamericano destruyera también algunas embarcaciones, varias de ellas supuestamente cargadas con droga provenientes de Venezuela. Textualmente lo ha dicho el presidente Trump: Venezuela ha sido muy peligrosa con las drogas, con otras cosas. Voy a empezar con las conclusiones aquí en Ángulo con Guillermo Pacheco, luego le doy la palabra a Eric Rojo y termino con Guillermo Cueto. Adelante, señor Pacheco. Gracias. Mira, yo pienso que las narrativas de ambos, de Donald Trump y Nicolás Maduro, convergen en un juego retórico de fuerza y soberanía. Por su parte, Trump ha apelado a la intervención militar para poner fin a este proceso, que tiene también una visión política para retomarla. Y mientras Maduro reivindica una resistencia que no solo tiene que ver en la parte de drogas, donde sí están involucrados, sino en mantener su administración. Pienso que no puede quedar fuera de una multilateralidad, entendiendo que en este tiempo la multilateralidad no nos sirve para nada también. Gracias. Eric Rojo, lo escucho con sus conclusiones. Mira, creo que todos sabemos que el presidente Trump es un agente provocador. Está tomando medidas necesarias para proteger a Estados Unidos, pero al mismo tiempo está lanzando una carnada para provocar a alguien que o saque a Maduro de Venezuela o que Maduro cometa un error como lo hizo Noriega. Ya vimos hace un par de semanas que mandaron antiguos F-16, que son muy buenos aparatos, pero los que ellos tienen son de la época del presidente Carlos Pérez y ya serían destruidos inmediatamente. No han vuelto a tratar de hacer nada
esperemos que en poco tiempo alguien en Venezuela encuentre la manera de sacar a Maduro de Miraflores. Maduro está nervioso. Eric Rojo, sí, no, antes de darle la palabra a la conclusión de Guillermo Cueto. Eric. Sí. Le preguntaba, a consideración suya, con un sí o un no, ¿Maduro está nervioso? Antes de escuchar la conclusión del señor Cueto. Sí, lo tiene que estar. Gracias. Guillermo Cueto, lo escucho. Y yo pongo la fe primero en Dios, porque somos cristianos, yo soy cristiano, pero yo pongo la fe en los venezolanos. Yo creo que la solución y la acción final, inicial y total, va a ser de los venezolanos. Creo que la prioridad va a ser los componentes de la FAM y del SEBIN, pero con el respaldo, no necesariamente al mismo tiempo, pero sí el respaldo de unidad de la oposición, que en este caso es Edmundo González, presidente electo, legítimo de Venezuela, y María Corina Machado. O sea, esa fusión militar inicialmente, pero conjuntamente con la coordinación militar y cívico o cívico-militar, va a ser la que va a dar al traste a Maduro, con el respaldo absoluto de los Estados Unidos y los miembros de la coalición, como se mencionaba anteriormente, continentales, hemisféricos y extracontinentales. Vamos a ir aquí a un pequeño corte comercial. Gracias a los tres por esas conclusiones. Esto es Ángulo. Enseguida volvemos. Venezuela ha sido muy peligrosa con las drogas y con otras cosas. Y han sido muy peligrosos. Así que veremos qué pasa con Venezuela. Nosotros teníamos muchas drogas que entraban por mar. Las llamamos drogas marítimas. Es solo un término sencillo. No tenemos barcos en el mar. No hay barcos pesqueros, no hay nada. Así que hemos interceptado varios barcos. Probablemente lo has visto. Y desde que lo hicimos no tenemos absolutamente ninguna droga entrando a nuestro país por mar, porque se dejó. Y ahora nos ocuparemos de los cárteles. Vamos a ocuparnos muy seriamente de los cárteles que vienen por tierra. Estados Unidos ha desplegado 8 destructores con miles de marines a bordo, así también como una decena de cazas F-35 en Puerto Rico, esto como parte del operativo en el Caribe. Ahí escuchábamos las declaraciones del presidente Trump. Es fabuloso lo que puede hacer la fuerza, también lo decía. Entre republicanos y demócratas no ha logrado el acuerdo necesario desde el punto de vista político y legislativo para solventar una situación que se ha venido dilatando desde hace bastante tiempo. Estamos hablando del shutdown del gobierno de Estados Unidos, el cierre del gobierno federal. La falta de acuerdo en el Congreso estadounidense ha activado este cierre del gobierno federal y esto involucra una gran preocupación. Vamos a ver a continuación la más reciente actualización informativa. El gobierno de Estados Unidos se encuentra en medio de un cierre parcial tras la incapacidad de los republicanos y demócratas de alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto antes de la fecha límite del 30 de septiembre. Ambos partidos fracasaron en sus intentos de aprobar paquetes de financiación provisional que habrían evitado el cierre. Los republicanos no lograron reunir suficientes votos demócratas en el Senado, mientras que los demócratas no consiguieron los apoyos necesarios para su propuesta centrada en la sanidad. Este bloqueo legislativo pone en riesgo el funcionamiento de diversas agencias federales. Por ahora, el cierre afecta principalmente a los servicios no esenciales, pero las funciones más críticas del gobierno, como las fuerzas de seguridad, el ejército y los aeropuertos, continúan operando. No obstante, los empleados de estas áreas no recibirán sus salarios hasta que se resuelvan las disputas presupuestarias. Aunque el cierre aún no afecta directamente a los servicios básicos, las tensiones aumentan ante la posibilidad de que se prolongue, lo que podría generar impactos mayores en la administración federal. Este es el segundo cierre importante en la administración en menos de una década.
En 2019, el cierre más largo de la historia de Estados Unidos provocó un caos en los aeropuertos tras la baja de controladores aéreos. La crisis resultante fue un factor clave para que las dos partes llegaran a un acuerdo. Ahora, con un bloqueo político similar, la situación de los funcionarios federales y la economía sigue siendo incierta. Y precisamente ante esta tensión política, BPI estuvo presente en Washington, precisamente en la Casa Blanca. Allí nuestra compañera Gaby Peroso participó en la rueda de prensa junto con, además del resto de periodistas acreditados para estar presente dentro de lo que es la Casa Blanca. Y en esta instancia, allí estuvo presente el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Vamos a ver a continuación el resumen y el informe que nos presenta Gaby Peroso desde la Casa Blanca. Sí, gracias, José. Nos encontramos en la sala de prensa de la Casa Blanca, donde podríamos enumerar 3 temas fundamentales que acaparan la atención de los periodistas y también de los funcionarios de la rama ejecutiva del gobierno de Estados Unidos. Está el tema del cierre del gobierno, adicionalmente está la operación en el Caribe contra los carteles de la droga y particularmente contra Nicolás Maduro y su círculo más cercano, y también el tema del plan para lograr una paz definitiva, finalizar la guerra en la Franja de Gaza y comenzar entonces a dar más estabilidad en el Medio Oriente. But it's one thing to say that we should solve the healthcare crisis for Americans. It's another thing to say that we're going to shut down the government unless we give the Democrats every single thing that they want, which, as Caroline says, includes giving billions of dollars of taxpayer funding for healthcare for illegal migrants. That's ridiculous. Vamos a escuchar parte de lo que decía desde este estrado Caroline Leavitt en su acostumbrada rueda de prensa. Sometimes you have to do things you don't want to do, and it's because the Democrats have put us into this position. If the Democrats did not vote to shut down the government, we would not be standing up here talking about layoffs today. Bien, analizando entonces lo que ha dicho ella y adicionalmente estos 3 temas fundamentales, te cuento que particularmente el cierre de gobierno, bueno, ha creado todo tipo de titulares y definitivamente impacta a los empleados públicos. En la medida que esto se alargue en el tiempo, comienzan entonces a complicarse incluso algunas de las cifras fundamentales que sustentan la economía de Estados Unidos. Hay quienes aseguran que si se prolonga por más de 3 semanas, podría impactar la cifra del empleo. Y esa cifra del empleo es en la que se basa justamente la Reserva Federal para hacer las bajadas de las tasas de interés. Entonces, ahí dicen que si esto se prolonga demasiado, lo que sería la tasa de desempleo podría subir hasta 0.4 puntos, que es muchísimo cuando están tratando el análisis económico para subir o bajar las tasas de interés, y entonces las tasas de interés que se prevé en las próximas 2 reuniones podrían subir un 0.25%, podrían subir hasta un 0.50%. Algo que favorecería al presidente Donald Trump, tomando en cuenta que él ha querido que esas tasas de interés bajen para revitalizar la economía, revisar, por ejemplo, la compra y venta de viviendas. Adicionalmente, está el tema de los despidos. El presidente Donald Trump les dijo a los demócratas: si ustedes no son capaces de ponerse de acuerdo, yo también voy a abordar el tema de la reducción de la burocracia y la reducción del gobierno. Si efectivamente puedo identificar cuáles son esos trabajos esenciales que podrían convertirse en despidos definitivos, lo voy a hacer. Así ordenó entonces a sus agencias a revisar esas listas que en este momento, cuando se da el cierre de gobierno, tienen que comenzar a otorgar licencias. Las personas tienen que permanecer en casa, dejan de cobrar hasta tanto se resuelva la crisis de gobierno. Esto le da entonces un margen al presidente Donald Trump de no solamente otorgar esas licencias temporales, y podría hacer despidos definitivos.
También está el tema de los demócratas, que perfectamente podían aprobar lo que era una extensión, porque no estaba en discusión el presupuesto como tal, sino una extensión de gastos hasta el 21 de noviembre para lograr entonces así algunos de los acuerdos fundamentales entre ambos partidos. Los demócratas se niegan a hacerlo, llegó la medianoche, faltan al menos 4 votos, 3 de los demócratas sí aprobaron lo que era la propuesta de los republicanos y ellos siguen en esta lucha de poder. No se trata ni siquiera de lo que serían las individualidades, cada uno de los senadores. Se trata de las decisiones que están tomando los partidos dependiendo de a quién pueden culpar y qué tipo de beneficio pueden tomar de esto. Adicionalmente se ha dado algo un poco innovador por parte de los republicanos porque han dicho en otros cierres de gobierno que los congresistas o los senadores que los provocan no piensan en las familias estadounidenses que dejan de percibir sus ingresos y adicionalmente todos los servicios que se paralizan, parques, museos y otros servicios fundamentales de información. Dicen entonces los republicanos que ellos mismos tienen que dejar de cobrar sus sueldos y también todo su equipo, sus staffers, para que entiendan realmente lo que lesiona, lo que afecta a una familia estadounidense el cierre de gobierno. Es una propuesta fundamental que hacen los republicanos para también entonces encender aún más el debate. Eso por el lado del cierre del gobierno. En el tema del Mar Caribe, seguimos entonces en la incertidumbre. Los barcos siguen allí. Eso no afecta para nada el cierre del gobierno. Son funcionarios esenciales, sobre todo tomando en cuenta el discurso que daba el presidente Donald Trump, en donde aseguraba que el tema particular de los carteles del narcotráfico y el cartel de los soles liderado por Nicolás Maduro es un tema nacional, es un tema de seguridad pública por el tema de la sobredosis de droga, más de 100.000 muertes cada 12 meses de estadounidenses que estarían siendo envenenados, como lo dice el presidente Donald Trump, por estos carteles de la droga. Ese es un tema fundamental y el tema finalmente de Israel, del Medio Oriente. Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu se reunieron acá y hicieron un plan como nunca antes, inédito, sobre todo porque trae a bordo a los países árabes, trae a bordo, por ejemplo, a Egipto y a Qatar, que normalmente han estado muy del lado palestino, pero particularmente han logrado dar refugio al grupo terrorista Hamas. Ellos ya están a bordo de este plan que supone y que obliga al grupo terrorista Hamas a abandonar las armas, a soltar definitivamente a los rehenes y a retirarse de la franja de Gaza. En este instante se espera es la respuesta del grupo terrorista Hamas para poder avanzar en este sentido, pero ahora tiene mucha más presión porque sus aliados fundamentales le han dado el respaldo a esta nueva iniciativa por parte de Estados Unidos y eso en definitiva cambia el juego para ellos. Ellos tendrían que ceder y acogerse a un tipo de amnistía. Es parte entonces de la información que tengo desde acá, desde la Casa Blanca y como siempre entonces un placer poder reportar para ti y para BPI TV. Muchísimas gracias, Gaby Peroso, enviada especial en Washington. Está allí en la Casa Blanca en esta cobertura especial. Mientras tanto, hace tan solo horas, el congresista republicano desde el estado de Florida, Carlos Jiménez, expresó que el cierre del gobierno es culpa de los demócratas y que no implica ningún tipo de ahorro de dinero este tipo de decisión tan compleja. Vamos a ver parte de sus declaraciones. El cierre del gobierno no tiene ningún sentido común porque no ahorra ningún tipo de dinero. Esto es un acto político. Mucha gente no van a tener su salario, aunque al final, cuando se abre el gobierno otra vez, toda esa gente que fue despedido o suspendido, ellos todos reciben su dinero. Así que el cierre de un gobierno nunca ahorra dinero, siempre nos cuesta dinero. Y también muchos de los servicios que nuestros ciudadanos están esperando, no lo van a tener porque las personas no van a estar ahí. Así que ese es el impacto que van a recibir personas que están recibiendo diferentes programas, etcétera, no van a tener la ayuda de los trabajadores del gobierno federal. Una situación bastante preocupante que ocurre precisamente en estos momentos en Estados Unidos y que deja en incertidumbre lo que pueda suceder
durante los próximos días. Esto es clave, ejercer la ciudadanía a través de las opiniones, y precisamente tenemos una serie de temas, varias preguntas que queremos hacerles sobre los temas más actuales que estamos viviendo. Y por ejemplo, el gobierno presentó el proyecto de presupuesto general del Estado para el ejercicio fiscal 2026 ante la Asamblea Legislativa. Este asciende a 10.555 millones de dólares y está completamente financiado con ingresos corrientes, sin necesidad de emitir un centavo de deuda. Veamos. El ministro de Hacienda, Gerson Posada, entregó el proyecto de presupuesto general de la Nación al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Por segundo año consecutivo, el proyecto se presenta con $0 de brecha presupuestaria para su análisis. Tendrá una asignación total de 10.555.6 millones. Es un presupuesto formulado de manera balanceada, en el que los ingresos estimados van a financiar la totalidad del gasto corriente del gobierno, obligaciones locales e internacionales. El Ministerio de Hacienda proyecta que el gasto general de la Nación aumentará en 892.6 millones de dólares, es decir, un 9.2% comparado al que se ejecuta en 2025, un incremento en ingresos que se debe a la modernización y digitalización de los procesos de recaudación. La distribución de fondos contempla financiar prioridades estratégicas para continuar con las transformaciones del país, como el ramo de educación, que recibirá una asignación de 1.524.7 millones de dólares. Se asignarán 1.325 millones de dólares al área de salud. Para seguridad y defensa se propone un monto de 1.037.2 millones de dólares para garantizar la seguridad de los salvadoreños. Adicionalmente, se contempla 2.261 millones de dólares para inversión pública destinados a obras y proyectos de desarrollo. Puntualmente, el proyecto de presupuesto 2026 contempla una asignación de 3.886.9 millones para los ramos de educación, salud, seguridad y defensa. Solo estas áreas suman el 36.8% del total del proyecto de presupuesto 2026. Esta ley de presupuesto 2026 será conocida en la sesión plenaria, donde se le asignará a la Comisión de Hacienda para darle un estudio serio y oportuno. Este viernes, precisamente, la comisión va a programar cuál va a ser el trabajo que van a llevar a cabo en las próximas semanas, en los próximos meses, y programar también la visita de cada uno de los ministros. La propuesta del presupuesto del gobierno del presidente Nayib Bukele para el próximo año es una clara muestra de una administración que trabaja con orden, eficiencia y transparencia, cuyo objetivo es construir un país económicamente sólido. Walter Morán, Noticiero El Salvador. Muchas gracias a Walter Morán por esa nota bastante explicativa y con mucho detalle de lo que es el presupuesto general del Estado 2026. Y efectivamente son casi 900 millones de dólares de incremento con respecto al que tenemos actualmente y en el que estamos en el ejercicio fiscal 2025. Y sobre este tema específicamente queremos conocer el análisis de nuestro invitado esta noche. Lo consultamos exactamente en este preciso instante. Es primera ocasión en que el presupuesto llega a más de 10.000 millones de dólares. ¿Qué representa esto desde su perspectiva? Sí, bueno, mira, por temas de inflación y de crecimiento estatal y de crecimiento de la economía, digamos que normalmente el presupuesto de un país, de una nación, año con año, pues lo lógico es que vaya creciendo, ¿no? Sí. Ahora, aquí hay una clave muy importante, y es que el crecimiento del presupuesto, es decir, el gasto corriente, la inversión pública, digamos todo lo que representa el financiamiento de las actividades del Estado, debe estar sustentado o debe estar basado también en un incremento de los ingresos, ¿verdad? Porque pues yo recuerdo que, digamos, tradicionalmente cuando se anuncia el presupuesto, aparece una cantidad de personas que muy fácilmente dicen aquí deberían aumentar esto, deberían aumentar aquello, deberían aumentar lo otro. Es decir, cualquiera te puede hacer un presupuesto ideal, cualquiera te puede hacer un presupuesto en el aire.
Pero la cuestión es que el presupuesto debe estar fundado en los ingresos que tiene, en este caso, el Estado, pues igual que cualquier empresa, igual que cualquier hogar, que cualquier familia, digamos la asignación de lo que se va a gastar o lo que se va a invertir en un periodo de tiempo depende de cuánto ingresa. Entonces, yo creo que una clave muy importante es que los ingresos del Estado están aumentando, la recaudación fiscal está aumentando y eso permite hacer un presupuesto que también aumente. En este caso, tú lo mencionaste, sobrepasa ya, digamos, los 10.000 millones de dólares, creo que anda por 10.555. Ajá. Y digamos que las necesidades pues, que eso va a cubrir prácticamente es lo que se conoce como el gasto corriente. Ahora, aquí también hay que hacer una aclaración, ¿verdad? Porque a veces escuchamos, en este caso, el año pasado y este año son los dos presupuestos que se han presentado completamente financiados. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿qué es lo que se está financiando? El gasto corriente, es decir, que el Estado funcione, ¿verdad? Pongamos educación, que se garantizan los salarios de todo el personal administrativo, de todo el personal docente. También se menciona que hay algunas obligaciones que el Estado tiene que cumplir. Cuando se dice obligaciones, estamos refiriendo a deuda que se ha adquirido en los años anteriores, y que cada cierto tiempo pues, habrá que abonar pues, lo correspondiente a esto, ¿va? Entonces, toda esa cantidad de dinero es el gasto corriente, es decir, para que las cosas funcionen. Digamos, pues a veces se ocupa como la analogía, ¿verdad? De que si usted tiene una oficina, pues el gasto corriente pues es el sueldo del empleado, la luz, el agua, el papel y digamos todo para que funcione, ¿verdad? Ahora, esto no quiere decir que no existan otro tipo de inversiones que sí se financian con préstamos, pero no es gasto corriente. Ahora, esto que puede parecer algo tan normal, ¿verdad? Porque alguien dice, bueno, pues sí, lo lógico es que yo voy a hacer un presupuesto con lo que yo espero ingresar. Esto es algo muy lógico y algo normal, pero en nuestro país, curiosamente, en vez de hacer algo, creo yo que extraordinario. ¿Por qué? Porque en el pasado lo que había eran presupuestos que no tenían de dónde financiarse. Presupuestos que obligaban a emisión de bonos, presupuestos que obligaban a contraer deuda para el funcionamiento normal. Entonces eso pues crea un desajuste grave en las finanzas estatales. Entonces yo creo que los últimos dos presupuestos, el del año pasado para este y el de este año para el próximo, que se han presentado bajo esa modalidad, responden también a un criterio de mayor, lo que se conoce como mayor responsabilidad fiscal. En ese sentido, pues que el gobierno honestamente debe, digamos, planificar, gastar e invertir aquellos fondos de los que con indicadores objetivos espera tener. Entonces yo creo que ese es un elemento importante que sí hay que destacar. Por eso es el presupuesto, que se presupone que vamos a recibir esto y al final de cuentas con esto vamos a financiar las otras actividades. No hace mucho caímos en default, hablando del gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, que por cierto está prófugo de la justicia, porque no había plata, se la habían gastado, la mal invertían y precisamente lo que usted menciona, no había formas para poder echar a andar la maquinaria. Sí, de hecho, todo ese tema, bueno, comenzando por los expresidentes prófugos, procesados o fallecidos en estado prófugo o en estado procesado también, o directamente ya en prisión, ahí tenemos una cantidad importante de recursos, porque si hacemos cuentas entre todo lo que supuso la mala administración de recursos solo en las tres administraciones presidenciales anteriores al 2019, estamos hablando de el presidente Saca de Arena, Mauricio Funes del FMLN y Sánchez Serén, pues solo ahí estamos hablando de un poquito más de $1.000 millones, que es el presupuesto anual
casi el presupuesto anual para salud o para educación o para seguridad, ¿verdad? Entonces, por eso resalto yo que sí es bien importante, bueno, primero que sí se haga un presupuesto sobre la base realista, no, digamos, en el aire, no fantasiosa, sino una base realista de lo que se va a ingresar, pero que también, por supuesto, eso que se tiene se invierta o se destine realmente para lo que se supone que debe ser y haya eficiencia en la ejecución de esos programas, porque esa es otra cosa, también igual, por ejemplo, en educación, en lo que sea, cualquier rubro del estatal, se puede tener un presupuesto, pero puede resultar que haya programas como los ha habido en el pasado, y me consta que ha habido programas de ejecución presupuestaria que realmente no llega el efecto esperado hasta la población. ¿Por qué? Porque se quedaba en los intermedios, ¿verdad? Entonces esa es una situación que pues por supuesto poco a poco, pero con firmeza se ha ido combatiendo y todavía tendrá que seguir, porque es una política que viene explícitamente de un compromiso del presidente de la República con que lo dijo incluso frente a su propio gabinete, ¿verdad? Sí. O sea que los recursos estatales no se tocan para malos manejos, ¿verdad? Sino que tiene que llegar realmente hasta donde se necesite, y ahorita estamos viendo muchos programas, por ejemplo, la renovación de la infraestructura educativa, sí. Estamos viendo mega obras públicas, ¿verdad? Que representan una inversión multimillonaria, y que la prueba de que esos recursos se están ocupando correctamente es cuando vamos viendo las obras realizadas. Entonces yo creo que en ese sentido la población también, cuando oye el tema presupuestario, muchas veces dicen, bueno, pero al fin y al cabo es una cosa del Ministerio de Hacienda, es una cosa legislativa. No, pero es que en realidad también la población está muy atenta, porque es el retorno de los impuestos que todos pagamos. Incluso todos pagamos, estemos en el sector formal o estemos en el sector informal, porque el consumo de bienes y servicios, de ahí se recauda el IVA, está el impuesto sobre la renta, están otros impuestos especiales, pero lo que queremos todos es, por fin, ver que el retorno de esos impuestos se da en obras y en obras de beneficio para toda la población. Y precisamente lo hemos estado viendo, imagínense ustedes, amigos televidentes y don Rafael, el hecho de tantas acciones en, por ejemplo, la construcción de pasos a desnivel, la construcción de hospitales, el equipamiento de las escuelas, la reforma educativa que se está haciendo con Mi Nueva Escuela. Llevan más de 327 millones de dólares invertidos en la reconstrucción total de muchas escuelas incluso, y en otras donde se están haciendo otro tipo de actividades. Decía el ministro de Hacienda ayer mismo en este mismo foro que desde abril comienzan a trabajar en el presupuesto, en la ejecución de la presentación del presupuesto general del Estado. Son meses de planificación, son meses de trabajo en los que hacen las consultas, en las que hacen también las situaciones que tienen que ver con el análisis respectivo para cada una de estas áreas, las partidas presupuestarias, de cuánto va a ser esto, de cuánto va a ser lo otro, a cuánto le vamos a incrementar, por ejemplo, a educación. Decía también el ministro ayer mismo, acá nos decía que son en educación 1.524 millones de dólares, incrementando 6.9%. Son cifras bastante altas y el incremento también es bastante significativo. Sí, realmente, mira, hacer un presupuesto no es tarea fácil, no es tarea fácil. Entonces yo cuando se presenta, recuerdo, digamos históricamente, yo recuerdo que también cuando aparecen los presupuestos, como te decía al principio, es muy fácil venir desde afuera sin conocer el origen, el funcionamiento de las instituciones y las necesidades. Es muy fácil para muchos venir desde afuera, y no tengo duda de que a partir de ahora van a estar apareciendo algunos que tienen un mejor presupuesto, pero un mejor presupuesto ¿basado en qué? Yo creo que es importante reconocer la labor que hacen, digamos, todos los servidores públicos,
que desde abajo, desde el contacto con la población en sus diferentes áreas, comienzan a generar, a identificar necesidades y a generar solicitudes y a pensar en qué es lo que razonablemente se puede pedir y que eso vaya llegando poco a poco hasta una instancia superior. Tú acabas de mencionar que desde el mes de abril se comienza a elaborar, si es que realmente es, digamos, requiere de una labor muy cuidadosa, porque aquí no es, como a veces uno tiende a pensar, es, digamos, la ministra de Educación, el ministro de Defensa, el ministro de Obras Públicas, que desde arriba dicen, pues hágase esto, ¿no? Pero es que también desde abajo, desde los mandos medios e inferiores, desde ahí es, digamos, donde se van percibiendo los insumos para construir un presupuesto, insisto, un presupuesto realista que se concretiza en un documento que acabamos de ver en cámara, que le entrega el ministro de Hacienda, que no son 3 paginitas, es decir, es un documento que pasa a estudio, porque también hay otra cuestión. Ahorita estamos a 1 de octubre. Estamos hablando de que este presupuesto dentro de la Asamblea Legislativa tendrá que ser justificado por cada uno de los titulares de las diversas carteras de Estado. Tendrán que llegar a desglosar y a explicar por qué es que se está pidiendo esa cantidad de dinero y para qué se va a destinar. Entonces esto pasa por un proceso de estudio, y un proceso de estudio que puede hacer que en el camino, digamos, haya alguna reformulación por parte del ministro de Hacienda, pero que yo creo que podemos tener, por lo menos es la convicción que yo tengo que podemos tener, un presupuesto que se ajuste a las necesidades de la gente, ojo, y no a las necesidades de los políticos, porque en el pasado muchas veces teníamos la siguiente situación, se presentaba, bueno, cuando se presentaba el presupuesto en tiempo y forma, como dice, pues ya era ganancia que se presentara, porque a veces pasaban los días y no había, pero la cuestión es que muchas veces ocurría lo siguiente, y no me van a dejar mentir, porque conocemos la historia. Se presentaba en una asamblea que estaba, digamos, partida en cuanto a la distribución de eso que a muchos les gusta llamar pesos y contrapesos, y que en teoría era una cosa buena, porque se supone que presentaba el Ejecutivo un proyecto de presupuesto y con los aportes de la oposición política en ese momento se podría haber llegado a un equilibrio. Pero ¿qué era lo que pasaba en realidad? Lo que pasaba en realidad era que tenían capacidad de bloquearse entre sí, de no dar los votos para llegar a las 2/3 partes de lo que manda la ley, pues que un presupuesto no se puede aprobar por mayoría simple, sino que pues tiene que ser mayoría calificada. Y entonces en ese autobloquearse, los partidos, Arena, FMLN, en aquel tiempo, bueno, había otros partidos más pequeños como Gana, como PCN, pero que eran partidos que podían romper cierto balance. Muchos de ellos se aprovechaban de la capacidad que tenían de bloquear para negociar beneficios particulares para los políticos y los partidos, ¿verdad? Aquí no estamos hablando solamente de eso de los maletines negros, que eso fue una realidad legislativa y hay mucha gente que lo ha confirmado, sino que también, digamos, algunas cosas bastante descaradas, ¿verdad? No nos olvidemos que había dirigentes de partidos políticos que tenían ONGs que en la negociación del presupuesto decía, te doy los votos, pero si me das dinero para mi ONG, que al final no hacía nada, más que quedarse con ese dinero. Entonces, yo creo que hoy, con el mandato claro que la población le ha dado a esta bancada legislativa, en apoyo del presidente Bukele, yo creo que podemos tener la seguridad de que si se van a hacer ajustes y va a haber alguna modificación, algún estira y encoge, siempre tendrá que ser en beneficio de la población y no de sectores, grupos o partidos que estén viendo a ver cuál va a ser el beneficio para cada subsector, ¿verdad? Qué buen análisis el que ha hecho usted en esta última parte, viendo que obtenían. Sí, es que mira,
hay una palabrita que mencioné en el bloque anterior y que quiero retomar, ¿verdad? Que muchos dan como un beneficio teórico de la democracia en cuanto a eso que se llama pesos y contrapesos, ¿verdad? Checks and balances. Que curiosamente en este mismo momento es un tema bastante candente en los Estados Unidos, ¿verdad? Que tenemos un bipartidismo, demócratas y republicanos, y resulta que no se ponen de acuerdo porque los demócratas quieren sacar algunos o bloquear, sacar algunos beneficios o bloquear otros, y resulta que hay un cierre de algunas dependencias gubernamentales, ¿verdad? Pero entonces lo que teníamos aquí en el país eran en efecto pesos y contrapesos, pero que digamos, la naturaleza teórica de esos pesos y contrapesos se perdió. ¿En qué momento se perdió? Ahorita no podría ubicarlo exactamente cuándo fue que se comenzó a degenerar esa parte, pero el resultado fue que en vez de tener dos partes teóricamente opuestas en lo ideológico, supuestamente, ¿verdad? En vez de tener dos partes que hicieran realidad el dicho popular de, digamos, dos cabezas políticas piensan mejor que una, en vez de buscar las mejores soluciones para la población entre ambos, lo que hacían era nada más utilizar su capacidad de paralizarse, ya sea en la Asamblea Legislativa o en algunas ocasiones, especialmente el FMLN, que gustaba mucho de las acciones de calle antes, paralizarlas o bloquearlas, justamente con acciones de estas que se llaman acciones de hecho, pues, o sea, digamos, no dentro del marco estricto de la institucionalidad, sino tomándose las calles, pero no solo ellos, sino que también manipulando a muchos sectores en donde ellos tenían prácticamente el control político, y que eran sectores que estaban disfrazados de gremiales o de, digamos, por ejemplo, hubo un momento en la Asamblea Legislativa, usted se recordará, en donde hubo un sector de transportistas, que prácticamente tenía sus diputados corporativos ahí, y que cuando venían estas cosas del presupuesto y los votos de esos diputados pro buceros, así los vamos a decir porque así los conoce la gente, tenían ciertos votos que eran vitales para aprobar o para llegar a la cantidad necesaria, la mayoría calificada, lo hacían a cambio de que ya se sabía que a ellos les iban a permitir y les iban a mantener privilegios cuando llegara el momento de analizar ciertas leyes o ciertas disposiciones. Entonces, ahí no estaban pensando en el beneficio de la población, estaban pensando en el beneficio particular de cada quien. Eso era lo que sucedía y nosotros lo recordamos perfectamente, y eso fue lo que desnaturalizó precisamente el sentido teórico, lógico de los pesos y contrapesos, que los pesos y contrapesos se perdieron de cara a la población y se quedaron nada más como mecanismos para beneficiarse recíprocamente, porque a veces lo hacían unos, a veces lo hacían otros. Entonces, ahí estaba. Como dato, recuerdo que fue en junio, exactamente del 2004, que aprobaron el presupuesto del año anterior, del 2003, cuando pues había un cambio de gobierno en ese preciso instante, donde se peleaban entre sí. Al final de cuentas terminaron siendo lo mismo, estos dos grupos antagónicos en aquel instante. Y también me comenta el señor productor que la plenaria en esa ocasión empezó miércoles y terminó domingo, siempre negociando entre pasillos y por supuesto entre sus oficinas para lograr sacar incluso no solamente beneficios económicos, sino también puestos de altos rangos dentro del aparato estatal. Y esto pues afortunadamente desapareció. Sí, bueno, por esa época, solo para comentar, ¿verdad? Por esa época es que realmente uno ya no sabe si reír o indignarse, porque son cosas que sí, que pasaron realmente en el país. Los señores transportistas, buceros, negociaron, en uno de esos, negociaron algo insólito, que ellos prácticamente se perdonaron las multas de tránsito que tenían.
Que después resultó una sala de lo constitucional que les revirtió eso, bueno, pero eso, digamos, no lo tenían ellos en mente, pero hasta eso llegaron, hasta prácticamente ellos mismos perdonarse a cantidad de millones en multas de tránsito. Sí. Hasta eso llegaron, ya no se diga otro tipo de cosas que también podríamos pasar recordando. Sigo solo para tener como el contraste de lo que se hacía antes y lo que se hace ahora, porque fíjate que también ahora con el hecho de que haya una bancada legislativa que tenga tranquilamente los 2/3 de los votos, también aquí hay que hacer una observación, porque hay personas que salen con la inquietud y algunas con la crítica de que dicen que en la Asamblea Legislativa todo se pasa automáticamente, y yo creo que no es así. Yo creo que, de hecho, ya ha habido casos durante la administración Bukele y con una asamblea con los 2/3 de su partido. Ya ha habido casos en que incluso que el presidente ha devuelto con observaciones. Ya ha habido casos en que en las mismas comisiones se han hecho ajustes, se han hecho modificaciones, y en este caso del presupuesto yo creo que sí, en el transcurso cuando vayan presentándose los ministros y cuando, digamos, esto vaya saliendo más al debate público, los detalles como más pequeños, porque es un documento bastante largo, yo creo que perfectamente se da la posibilidad de que se hagan los ajustes necesarios a donde hay que hacerlos. O sea, lo que pasa es que cuando muchas personas se quejan de que hoy supuestamente, entre comillas, no hay debate, en realidad, en el fondo, si nos vamos a la intención del comentario, en el fondo lo que están añorando es aquel sistema de pesos y contrapesos en donde se quedaron sin los beneficios que tenían en aquel sistema. Aquella que llamaban ellos la democracia perfecta, entre comillas, precisamente por ese tipo de acciones que se realizaban entre grupos y entre sí. Al final de cuentas, El Salvador ahora es otra realidad. La Asamblea Legislativa, por supuesto, le dará el proceso de formación de ley, porque el presupuesto se convierte en ley de la República. Tienen los diputados por lo menos 90 días para analizar de aquí hasta el final del año la cantidad respectiva que le van a asignar, si lo van a dejar como está, y al final de cuentas los beneficios de la población van a ser evidentes. Decíamos exactamente que en salud, por ejemplo, son 1.325 millones de dólares, se está incrementando un 12.3% en el rubro de salud. Por ejemplo, el programa Creciendo Saludables Juntos, el mejoramiento y equipamiento del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana, el mejoramiento y equipamiento también del Hospital San Juan de Dios de San Miguel, y otros tantos rubros en que, por supuesto, la salud, 12.3% más que el presente año. Sí, de hecho, si tomamos en cuenta, como lo mencionó el ministro, si tomamos en cuenta lo que se consideran áreas sociales, evidentemente la salud es un área social, la educación es un área social, pero también la seguridad es un área social. Ya voy a explicar por qué, pero si tomamos en cuenta esos tres elementos, ahí creo que sale, si no me equivoco, anda como por el 36% del presupuesto, o sea que es más de la tercera parte del presupuesto, está enfocado en salud, educación y seguridad y defensa. Ahora, voy a detenerme un poquito a comentar por qué la seguridad y defensa hoy en día, aquí en El Salvador, debemos considerarla, como en efecto se hace, como un área social. Bueno, primero porque garantiza la vida, la libertad de movilizarse, la libertad de trabajar, de emprender, ¿verdad?, de educarse, de ir a ver a sus familiares, la libertad que habíamos perdido durante las décadas anteriores, ¿verdad? Pero también yo creo que es un área social. ¿En qué sentido? En el sentido de que si no es por la seguridad que tenemos ahora, muy poco podemos esperar o podríamos esperar que se estuviera haciendo en las otras áreas. Si no es por la base de seguridad que hay ahora, ¿cómo se podrían estar reconstruyendo las escuelas en la zona rural o en las zonas urbanas? Eso ya lo hemos hablado en programas anteriores. ¿Cómo se podría pensar ahora en tener, en ir ampliando el alcance del sistema de salud? ¿Cómo se podría pensar ahora
justamente en mejorar la recaudación fiscal a partir de actividades como el turismo si no se tuviera la seguridad que se tiene. Es decir, la proyección o el efecto, la acción social del tema seguridad es vital. Yo creo que sí, por eso, justamente, porque alguien puede decir, no hombre, que mire, es que la seguridad no es un tema social. Sí lo es, claro. En nuestro país sí es un tema social y de hecho esa es la base que permite el desarrollo de las demás áreas y que se hagan inversiones que tengan, digamos, una certeza bastante razonable, bastante probable de cuáles actividades que más están abonando al desarrollo del país. La economía salvadoreña atraviesa por un buen momento al registrar un crecimiento del 4.1% durante el primer semestre de 2025. Este aumento es una clara señal del dinamismo económico del país, donde todas las actividades productivas están abonando al desarrollo. De acuerdo a los datos del Banco Central de Reserva, el Producto Interno Bruto alcanzó 9.279.9 millones de dólares, lo que significó un incremento de 419.8 millones respecto al mismo periodo de 2024. Las actividades económicas que más destacan son construcción. Esta creció 33.9% en los primeros 6 meses. Le sigue financieras y de seguros con un crecimiento del 7.6%. Transporte con 7%, además de hoteles y restaurantes con 6%. Entre los principales factores que fortalecieron el crecimiento están la construcción, impulsada por grandes proyectos de obra pública y privada, entre ellas el Aeropuerto del Pacífico, el programa 2 escuelas por día y la millonaria inversión habitacional de altura, además del turismo, que ha dejado una inyección importante a la economía tras un aumento del 6.9% en el flujo de visitantes que vienen a vacacionar, a torneos de surf y a eventos internacionales. Además, el financiamiento de la banca privada y el crecimiento del flujo de remesas están aportando recursos al crecimiento del país. Kevin Castillo, Noticiero El Salvador. A todos estos datos que nos está abonando Kevin Castillo, vamos a decir que son exactamente el incremento en el PIB del PIB, 419 millones respecto al año pasado a estas mismas alturas. Exactamente hoy tenemos 9.279 millones de dólares según los últimos datos del Banco Central de Reserva. Y esto, por supuesto, representa un incremento bastante significativo porque la actividad económica, que también la producción nacional que representa el PIB, está pues cada vez en más crecimiento. Sí, mira, el Producto Interno Bruto, siempre es bueno recordar que es como la suma de toda la actividad económica que se da en un país, que viene desde la agricultura, la industria, el comercio, el intercambio de bienes y servicios. Entonces, en la medida en que el Producto Interno Bruto va creciendo de un año con respecto al anterior, pues eso es lo que se conoce como el crecimiento de la economía de un país. Sí. Aquí hay un dato que es sumamente importante. De un año para otro, digamos, tradicionalmente en El Salvador hemos tenido un crecimiento que a veces han dado entre el 2 y el 3% anual. Quiere decir que, por decir algo, pues, por poner un número, ¿verdad? Digamos, si se produjesen 100 millones de dólares, ¿verdad?, en un año, es mucho más, esto, sí, por poner una cifra nada más, al año siguiente se pueden producir 103 millones, ese sería un incremento del 3%. ¿verdad? Entonces, hay una proyección que no solo el propio gobierno hace, sino que lo hacen organismos financieros internacionales o multilaterales, que basándose en ciertos indicadores que los economistas conocen bien, ellos hacen una proyección y dicen, nosotros calculamos que la economía de El Salvador va a subir de un año para otro, va a tener una proyección del tanto por ciento. Entonces, ¿cuál es la proyección de crecimiento económico que tiene El Salvador para este año?
Yo creo que andaba un poquito arriba del 2.5% según la época, porque eso lo van ajustando mes con mes, pero anda como un poquito arriba del 2.5%. Pero lo que estamos viendo es que esa proyección, creo que lo dijo el presidente de la República en un tuit ya hace cierta cantidad de meses, dijo que esa proyección se iba a superar, ¿verdad? Mencionó, espérense, van a ver que la proyección de 2.5%, un poquito ajustada por ahí, se va a superar. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? No con una predicción que puede ser a veces optimista a partir de ciertos indicadores, sino que es lo que estamos viendo ahora con datos del primer semestre de este año, es que en efecto la proyección de crecimiento económico de El Salvador está por encima de lo proyectado, porque estamos hablando de números de alrededor del 4.1% en crecimiento de la economía. Eso es muy superior, en términos económicos, es muy superior al 2.5% que está proyectado y probablemente... bueno, estamos hablando ahorita del primer semestre, pero probablemente cuando lleguemos al final del año, que es cuando la actividad económica despunta por la venida de muchos turistas extranjeros y turistas que son hermanos salvadoreños que viven en otros países y que vienen a ver cómo está el país, a disfrutar del clima, de las playas, de la montaña, de los lagos, etcétera. Con la actividad económica que posiblemente, casi con seguridad podemos decir lo que va a haber hacia el final del año, yo creo que en efecto se va a cumplir la expectativa macroeconómica de que el crecimiento de la economía va a estar muy por encima de ese 2.5% que nos pronosticaron los organismos multilaterales. Y esto también representa bastante importancia porque 12 de las 19 actividades económicas que se registran en el Banco Central de Reserva están teniendo niveles superiores a los anteriores en cuanto al movimiento que están desarrollando. Por ejemplo, la construcción es uno de estos 12 de 19 indicadores, actividades económicas. Ha crecido casi un 34%. Mientras estaba platicando y mencionando algunos datos usted, estábamos viendo imágenes sobre la construcción, sobre edificios, sobre tantas cosas que se están haciendo ahora mismo. Hay centros comerciales, hay edificios de apartamentos. Yo, de hecho, recientemente en redes sociales pude observar un anuncio y de repente me empezaron a aparecer decenas de proyectos habitacionales en todo el país, edificios, casas y definitivamente un montón de estas que ahora mismo la población está teniendo la posibilidad de acceder. Sí, realmente el tema de la construcción es bien interesante porque estamos teniendo, bueno, sí, digamos en la capital, en el área metropolitana de San Salvador, estamos teniendo un tipo de construcción que es vertical, hacia arriba, de altura. O sea, digamos, se está poniendo el modelo de los condominios o de los apartamentos, que en nuestro país creo que hasta hace 2 décadas era bastante desconocido. Muy pocos edificios de apartamentos teníamos. Apartamentos en el estilo que se tienen, por ejemplo, en los Estados Unidos, en países grandes, ¿verdad? Pero también no hay que olvidarse de que en los, ya fuera del área metropolitana de San Salvador, menciono, por decirte algo, en la zona de Lourdes, en la zona de Opico, hay proyectos residenciales que son, digamos, para sectores de menos ingresos. Proyectos residenciales bastante grandes. Ahora bien, ahorita se va a dar un fenómeno bien interesante, porque esos proyectos residenciales que están en Lourdes, en Opico, digamos que físicamente están cerca de San Salvador, físicamente, pero en tiempo de traslado ahorita es un tiempo bastante largo, ¿verdad? Y ese hecho, digamos, el que una persona tenga que pensar en 1 hora de tráfico o a veces más, hace que
el precio de esas viviendas ahorita esté un poquito bajo. Pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar cuando se finalice la mega obra que es la autopista Los Chorros? Los tiempos de traslado van a disminuir y el precio de esas viviendas probablemente se va a elevar, ¿verdad? Entonces, por supuesto, las personas que ahorita están haciendo trámites para poder tener esas viviendas a un costo más bajo, cuando tengamos esa nueva autopista, se van a beneficiar mucho por la reducción del tiempo de traslado, ¿verdad? Entonces, quiere decir que una cosa lleva a la otra, quiere decir que si hablamos de seguridad, si hablamos de infraestructura, si hablamos de obras públicas, si hablamos de viviendas, si hablamos de aumento en actividad económica, prácticamente se produce un círculo virtuoso, creo yo que es la palabra más adecuada, ¿verdad? Círculo virtuoso que también ha de alcanzar a la microeconomía, es decir, ya cuando una persona se pone a pensar, a ver, ¿qué mejora de ingresos tengo yo? Bueno, pues al reducir los tiempos de conectividad, también se incrementan las posibilidades para emprendedores, ¿verdad? Claro. Las personas que están trabajando en esas construcciones, yo tengo entendido desde hace varios meses que prácticamente lo que estamos viviendo ahorita es una escasez de albañiles, porque la cantidad de construcciones es bastante grande. Y entonces, por ley de oferta y demanda, algún incremento, entiendo yo que han tenido a nivel salarial las personas que trabajan en la construcción. Sí. Entonces, como te digo, un efecto positivo en un área se desplaza y afecta positivamente a otras áreas. Muy bien, y al final del bloque vamos a hablar sobre los datos y las actitudes. ¿De qué se trata esto? Después de la pausa. La emoción de la Bundesliga no termina con el pitazo final. Cada jueves a las 9 de la noche, Canal 10 te trae la Bundesliga Magazine, el programa que reúne los mejores goles, los resultados más destacados, las principales noticias de cada equipo y el análisis de cada jornada. Revive la pasión de cada encuentro, disfruta lo mejor del fútbol alemán y no te pierdas ningún detalle de tus equipos favoritos. La Bundesliga Magazine, todos los jueves a las 9 de la noche en exclusiva por Canal 10. A ver, díganme, ¿y a mí de qué me sirve el turismo? Si a mi barbería no vienen turistas. Cuando un turista viene al país y paga por productos y servicios, ese dinero genera una reacción en cadena que nos permite comprar más productos y servicios en más negocios. Y así, sin darte cuenta, el beneficio multiplicador del turismo llega hasta tu barbería. Un corte, por favor. Ya ven, aquí no vienen turistas. Definitivamente, el turismo nos beneficia a todos. Estamos platicando con Rafael Goches sobre algunos datos importantes y también queremos mencionar los datos y las actitudes. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, a un escrito que realizó hace unas horas nuestro invitado especial. Voy a leer la parte inicial para que él nos explique de qué se trata. En días recientes se publicaron 2 datos oficiales como muestra de la clara mejora de la seguridad ciudadana en El Salvador. La etiqueta 1000 días sin homicidios, no continuos, pero sí acumulados desde el inicio de la gestión Bukele en 2019 y la confirmación de lograr la tasa anual más baja de homicidios en el continente, que fue de 1.9 por cada 100.000 habitantes en 2024, que
a diferencia de la que reportó Canadá de 1.91. Este escrito que usted ha realizado tiene que ver muchísimo con el análisis coyuntural, pero también le da lectura a estos datos que son irrefutables. Sí, ese trata, lo que acaba de leer Héctor, se trata de un artículo que coincidentemente hoy, este día, apareció publicado en Diario El Salvador y tiene que ver en efecto con cifras de seguridad. Ahora, pero el objetivo del artículo, yo invito a la audiencia pues que pueda ingresar, si están fuera del país, que pueda ingresar al sitio web de Diario El Salvador en la sección de opinión, en la sección de palabra, ahí está el artículo, y bueno, y si están en el país, pues lo pueden hacer también con la edición impresa. El objetivo del artículo prácticamente es salir al paso de algunas opiniones que se han dado de personas que ni bien se había publicado estos datos de los 1000 días sin homicidios y más adelante de la menor tasa de homicidios del continente, pues prácticamente, ni bien se habían terminado de publicar esos datos, cuando ya habían salido a tratar de desacreditar esos mismos datos. Pero siquiera yo dijera, pues hombre, se presta para un debate en algunos aspectos, ¿verdad?, por criterios de cómo se contabilizan estas cosas, pero lo que a mí, te lo digo sinceramente, lo que a mí me molestó y me motivó a escribir el artículo es que algunas de las supuestas refutaciones de estos datos se basan descaradamente en falsedades. Y en ese artículo precisamente yo menciono algunas de esas falsedades que se han llegado a decir para desacreditar los datos. Y yo he escuchado a más de algún opinador, comentarista o analista decir que en esas cifras no están incluidos, digamos, los homicidios que lamentablemente se cometen por delincuencia común. Pues claro que están incluidos. Sí. Otra gente ha querido que se integren o que se contabilicen como homicidios situaciones lamentables que se han dado que no son homicidios, que se deben a fallecimientos de personas detenidas por enfermedades preexistentes. Otros han querido que se incluyan en homicidios personas que inicialmente son reportadas como desaparecidas, aunque posteriormente en muchos casos afortunadamente se encuentran sin haber sufrido ningún daño. Bueno, una cantidad de situaciones y de actitudes, sobre todo, que han salido ciertos sectores a tratar de minimizar o de desacreditar o de prácticamente falsear la realidad contra estos datos. Entonces, yo creo que o sea, digo que esa fue mi motivación, pero también llamar la atención sobre que al final del día lo que cuenta realmente no solamente es la estadística, sino sobre todo la vivencia de la gente que experimenta día con día una situación de tranquilidad inédita que no habíamos tenido, ya no en las últimas 3 décadas, estoy hablando de las últimas 5 décadas, porque no nos olvidemos que hubo una guerra civil de 12 años, en buena parte, no digo totalmente, pero en buena parte impuesta por ideologías y por poderes externos, pero también antes de la guerra civil hubo un periodo preinsurreccional totalmente convulso. O sea, lo que estamos viviendo ahora y lo que la gente testimonialmente te está diciendo, cualquiera que vaya a hablar con la gente te lo dice, es una sensación inédita en la historia del país. Entonces yo creo que eso en última instancia es lo que importa, más allá de las supuestas refutaciones o descalificaciones o intenciones de opacar logros concretos que tienen una base en datos. Entonces, pues quería hacer la mención, ¿verdad? De ese artículo que aparece hoy en Diario El Salvador, sobre todo para que tengamos también la capacidad de no, digamos, no porque una persona desde una supuesta posición de autoridad tradicional vaya a decir algo, lo tengamos que creer, sino que también remitámonos a nuestra propia experiencia y remitámonos a cosas que son más objetivas que subjetivas. Aparte de que, es cierto, lo subjetivo tiene un peso en esto de la sensación de seguridad, pero se fundamenta en datos también.